Bien, para la base de datos que vamos a generar, que tiene que ver con los profesores SNI, lo que vamos a hacer es usar un programa que se llama OpenOffice Base y la idea es que la base de datos permita guardar información relacionada con los SNIs, que podamos buscar información y generar reportes. La generación de las bases de datos es un poco compleja y en este caso sencillo debemos hacernos unas cuestiones antes de iniciar. Primero, qué datos vamos a guardar y luego qué información es la que vamos a tomar de esa base de datos. Entonces, como se muestra en la diapositiva, lo que vamos a guardar pues son los nombres completos de los profesores. Nos interesaría guardar su número de CBU, nos interesaría guardar también su número de empleado, también la vigencia del reconocimiento SNI. También nos interesaría saber cuál es el nivel de SNI que tiene, también en qué área del SNI está y qué tipo de contratación, porque puede ser que en una institución tengamos ya sea profesores de tiempo completo SNI, que también haya postdocs que son SNIs también, o que haya cátedras SNI, o que haya profesores de hora clase que también pueden ser SNI, etc. Y también nos interesaría saber o tener un registro histórico de las evaluaciones en el SNI de cada profesor. A esto hay que sumarle que a lo mejor algún profesor que esté ligado al posgrado no tenga SNI, eso también es posible. De la base de datos nos interesaría en un momento dado, por ejemplo, conocer de algún profesor en particular su información, no su nombre porque eso lo podremos saber, sino cuándo vence su reconocimiento SNI y hoy o en qué área está trabajando. O puede ser que a lo mejor para una cuestión de seguimiento en un determinado año, por ejemplo ahora en 2021, a lo mejor en 2021 nos interesaría saber qué profesores van a participar en el SNI o van a ser evaluados, ¿no? Eso puede ser. Bien, entonces para generar la base de datos lo que vamos a hacer es abrir el programa LibreOffice. Entonces lo buscan en su computadora, el LibreOffice Base, lo abren y lo primero que intenta hacer el programa es preguntarles acerca de la base de datos. Le dicen crear una nueva base de datos, le dicen que sí, ahí no hay problema, y luego dice que si lo desean registrar en LibreOffice le ponen que no, le dan a terminar. Después les pide el nombre de cómo se llamará la base de datos y pues yo le voy a poner 2020 0523 database. Va a guardar donde ustedes lo deseen. Lo que va a guardar el programa es un archivo como si fuera un documento de Word o de Excel, solamente que en este caso es una base de datos. El programa cuando se abre tiene este aspecto y del lado izquierdo tiene 4 opciones. El arranque de la base de datos tiene este aspecto y el primero es la creación de una tabla. Entonces esta tabla a la que yo estoy haciendo referencia va a tener que ver con los datos que nosotros deseamos guardar en la base de datos. Entonces digamos este gestor de la base lo que hace es ayudarnos a crear esa tabla con ciertas características. Entonces hay dos maneras de hacerlo, una usando el wizard y otro design view. Para nosotros con design view es suficiente, le damos clic y se abre otra ventana que tiene este aspecto. Esto es básicamente un intérprete para la creación de la tabla. Bien,
tiene tres columnas: field name, field type y description. Field name es en realidad el nombre de la columna. Field type es como el tipo de dato que va a ir en cada columna. Y description pues es algo interno, ¿no? Para que nosotros sepamos a qué detalles de esa columna. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Pues todo lo que nosotros consideramos de este lado dentro de las cosas que nos interesa guardar en la tabla. Entonces, viéndonos un poco en orden, nos interesaría primero, y ahorita les explico por qué, dar de alta primero el número de empleado, por ejemplo. No empleado. Aquí le puse no empleado porque yo sé de antemano que ese va a ir en el encabezado de la columna, y pues me interesa que no sea tan largo y pues que sea sobreentendible, ¿no? Entonces le pongo no empleado. Yo internamente sé que eso es un número. No es, aquí por default pone que es texto, entonces eso hay que cambiarlo y ponerle integer. Y en descripción yo le puedo poner el detalle, ¿no? Número de empleado watch. Otra cosa que nos interesaría guardar es el CBU del profesor, entonces le pongo CBU. También es un número, es un entero, y le voy a poner CBU, así. Otro dato a guardar en la tabla sería el nombre del profesor. Yo voy a poner nombre. Este sí es un texto, lo dejo así, y aquí le pongo nombre y le pongo es importante que tengan nombres. Yo lo dejé así porque hay profesores que tienen dos nombres y luego por simplicidad le ponemos nada más uno, pero esta tabla lo que busca es que esté completa. Entonces también le ponemos apellidos. Apellido M para el apellido materno, es texto, se puede quedar así. Luego apellido paterno. Apellido paterno. Todos estos son textos. Otra cosa que nos interesaría guardar, de acuerdo con nuestra primera idea de la base de datos, es, por ejemplo, si tiene SNI. Entonces, si tiene SNI, porque puede ser que haya un profesor que no tenga SNI, entonces le voy a poner tiene SNI como una especie de pregunta. Entonces aquí le voy a poner, nada más para que quede más claro, tiene el profesor reconocimiento SNI. Es una pregunta. Y obviamente aquí se responde sí o no, entonces aquí lo voy a dejar en el inter así. Y luego otra cosa es qué nivel SNI tiene, ¿no? Entonces le voy a poner nivel SNI. Hay varias opciones, puede ser candidato, nivel 1, 2 o 3. Entonces aquí, para que quede más claro, voy a poner especificar el nivel SNI, ¿no? Luego el tipo de contratación puede ser otro dato. Tipo de contrato, y aquí pueden haber varias opciones. Por aquí lo voy a dejar así, y aquí le voy a poner más en el detalle, especificar el tipo de contrato del profesor. Ok,
Otro dato importante sería el área. Voy a poner área SNI. Son 7 áreas que el SNI considera para las evaluaciones, y aquí le voy a poner especificar el área. El área SNI en que es evaluado el profesor. Bien, todos estos datos parece que son bastante sencillos, no hay problema. Y aquí hay otro punto, ¿no? Que tiene que ver con el registro histórico de las evaluaciones. Los profesores pueden ser evaluados cada determinado tiempo en el SNI, entonces puede ser que esas evaluaciones pues tienen o certificaciones tienen un periodo de vigencia. Entonces siempre hay una fecha de inicio y una fecha de término, y al término de esa vigencia pues son evaluados de nuevo y se renueva el reconocimiento. Entonces puede ser que un profesor a lo largo de toda su carrera pueda tener muchas evaluaciones dentro del SNI. Entonces la idea sería que si la base de datos la tenemos, pues que permita guardar todas esas evaluaciones. Entonces lo voy a poner, digamos, para registrar fecha de inicio y de vencimiento, pues voy a poner eso, que el usuario introduzca fecha de inicio y en otro pues fecha de término, pero serían repetidos para cada evaluación, más o menos así. Es la fecha de inicio del reconocimiento SNI, y esto es el registro 1, y aquí le voy a poner en el otro fecha de vencimiento registro 1. Entonces digamos, si la base de datos se mantiene durante mucho tiempo, digamos en el 2000, ahora en 2020 podremos tener unos datos, y en 2021 otros, y en 2022 otros. Entonces puede ser que un profesor sea evaluado, o tengamos un registro 1 pero que luego sea evaluado, entonces habría que añadir otros datos. Entonces pues para ese mismo profesor sería el registro 2. Entonces lo voy a poner así más o menos, sería el registro 2. Registro 2. Entonces digamos, un profesor puede estar dado de alta aquí con un registro, luego es evaluado, y entonces para no borrar este registro que ya tenemos, pues se agrega otro que queda en este espacio. Entonces así podemos tener muchos registros para un mismo profesor durante toda su carrera. Si un profesor puede tener muchas evaluaciones, pues entonces nosotros podemos tener muchos espacios, digamos hasta no sé, tal vez 10 registros de un mismo profesor. Esto tendría más o menos este aspecto. Más o menos así luciría la tabla ya con todos los registros. En este caso le puse hasta 11 registros de inicio y de vencimiento de la evaluación, del reconocimiento SNI. Si en promedio cada evaluación es como de 3 años, pues
3 por 11, 33 es suficiente, suponiendo que esta base de datos dura todo ese tiempo. Ok, hemos dejado aquí por default que sean todos texto, pero no hemos comentado acerca de las características de cada uno de estos campos que se muestran aquí abajo. Entonces, antes de eso vamos a darle una característica importante a esta tabla. Nosotros podemos crear otra base de datos u otra tabla en el que datos de un profesor estén ligados también a los datos de ese mismo profesor en esta tabla. Entonces esos datos, para que no tengamos dos bases de datos distintas y permita la unión de datos de diferentes tablas, se pone un identificador de datos del profesor, y en ese caso en Base se le llama primary key. Entonces nuestro primary key para esta tabla sería el número de empleado. Ese es el que yo escojo. Se posicionan aquí en donde está el número de empleado, le dan clic derecho en el triangulito y le ponen primary key. Entonces ya le pone una llave aquí. Entonces ya queda guardado. Antes de continuar hay que guardar la tabla, porque no es guardado automático. Para guardarlo, y le ponen el nombre de la tabla. Yo aquí le voy a poner database SNI. Así le voy a poner. Ya queda guardado. Bien, entonces este dato pues es obligatorio que esté, y ese dato nosotros no lo vamos a poner, no se va a poner automáticamente, hay que introducirlo, y es distinto para cada profesor. Entonces es en el autovalor, pregunta que si el programa lo pone automático, que no, porque eso lo ponemos nosotros. El CBU, ese también es un autovalor, pues no es un autovalor, y luego dice entry required, que si es requerido ese dato. Sí, este dato es obligatorio. En teoría, para esta base de datos, todos los profesores que están ligados al posgrado pues deben de tener un CBU, porque en teoría todos al menos han sido becarios de algún tipo, y deben tener ese número, no importa que sean extranjeros. Entonces, entre required, aquí le vamos a poner que sí, deben de tenerlo. Nombre es texto. Entry required, sí, este dato es obligatorio. Dice longitud del texto, pueden ser hasta 100 letras, sí, es suficiente. Apellido materno, entre required, que sí. Y luego el apellido paterno, aquí le vamos a dejar que no es obligatorio poner pero no es obligatorio porque puede ser que haya personas que solo tengan un apellido, entonces lo vamos a dejar así que no. Aquí tienes ni, pues aquí la respuesta es un sí o es un no. Aquí es texto, pero hay un tipo de dato que dice sí o no, pues le podemos poner ese. Entonces, ¿es obligatorio sí es obligatorio, porque nosotros necesitamos saber si el profesor es SNI o no es SNI. De hecho, puede ser un dato que nosotros querramos saber. Digamos, si tenemos toda la lista de profesores, cuáles son los profesores que son SNI, ¿no? Entonces, es un dato importante. El nivel SNI pues es texto. ¿Es requerido No es requerido. No es requerido porque puede ser que un profesor no sea SNI, entonces pues no va a tener este dato, entonces va a quedar en blanco. Tipo de contrato, sí es obligatorio, entonces le vamos a poner entre required, sí, ¿no? Área SNI, no es requerido. Fecha de inicio, aquí pues es una fecha, entonces aquí habría que ponerle ver un tipo de dato que se ajuste mejor a estas características, y entonces buscamos aquí, por ejemplo, date es el que vamos a poner, entonces date. Hay otro, no confundir, timestamp. Sería como si nosotros quisiéramos guardar la fecha en que se registró el dato de algún profesor. No es el caso. Entre required, no, porque puede ser que el profesor no sea SNI, ¿no? Entonces va a quedar así como un no. Y así para todos.
date. Y entonces le ponemos esas características de datos a todos los registros y ya lo tenemos completo. Luce más o menos así. Entonces ya pues le damos guardar. Y lo que sigue pues sería ver cuál sería el aspecto de la tabla. Ya que lo hemos guardado, ya tenemos el primer key, podemos cerrarlo, le dan cerrar y regresamos al programa principal. Entonces, como puede verse aquí, ya aparece la tabla de base de datos que nosotros creamos. En este punto, antes de continuar, debo darles una advertencia. Una vez que se crea una tabla, esa tabla ya más bien ya queda definitiva y puede modificarse, pero no es recomendable que se modifique. Uno debe de estar seguro de cuáles son los campos que debe de tener la tabla para que ya quede definitivo. En caso de que se modifique la tabla, puede ser que el programa detecte un error y aun cuando ya hayan otras herramientas creadas, pues no va a poder continuar. O si ya hay datos guardados, probablemente se dañen, ¿no? Entonces, esa es la tabla. Podemos editarlo ahorita, sí, ahorita estamos a tiempo, no hemos hecho nada más. Como lo hacemos, le pueden dar aquí clic derecho, edit. Clic derecho, edit, y sale pues lo que ya nosotros pusimos, el primer key y todos los demás datos. Como no hay nada que modificar, lo podemos dejar así. Y si queremos ver qué aspecto tiene la tabla, esta tabla no la vamos a abrir nosotros con el OpenOffice Calc, sino más bien aquí le dan clic derecho, Open. Entonces, abre la tabla y tiene este aspecto, ¿no? Entonces aquí, obviamente no hay nadie registrado todavía. Aquí van a ir guardándose los datos hacia abajo en filas y hacia la derecha pues se van a ir registrando todos los datos de registros de evaluaciones del profesor. Como no hay nada que hacer aquí, de hecho aquí no se mueve nada, lo cerramos. Y creamos la tabla y guardamos la tabla también, pero eso no quiere decir que el programa en general se haya guardado al mismo tiempo. Entonces hay que darle clic aquí. Entonces ya está guardado y hasta este punto hemos llegado a la creación de la tabla.